Buenos días. Hoy vamos a ver cómo calcular la media aritmética y la varianza cuando los datos los tenemos en una distribución de frecuencias en lugar de tener los datos brutos. Fijaros en este caso. Cuando hemos estado recogiendo datos, hemos observado que una serie de individuos tenían el dato igual a 0,1, otros 0,6, otros 0,7, otros 1,3, otros 1,4 y otros 1,6. Pero no era igual el número de personas que tenían cada uno de los datos. Por ejemplo, 0,1 solo nos lo ha contestado una persona y 0,6 había 12 personas que tenían este dato. Eso significa que si queremos hallar la media, no podemos utilizar directamente la función promedio, la función de Excel promedio, con estos datos. ¿Por qué? Porque 0,1 está una vez, pero 0,6 está 12 veces. Realmente, si lo quisiéramos hacer con la fórmula promedio, tendríamos que reescribir los datos y escribir 0,1 una vez, 0,6 12 veces. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 0,7 7 veces. Y así sucesivamente hasta tener todos los datos que tenemos y podríamos utilizar la fórmula promedio directamente. Pero nunca podemos utilizarla directamente con estos datos de aquí porque no estaríamos teniendo en cuenta cuántas veces aparece cada uno de los datos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos los datos en una distribución de frecuencias, lo que tenemos que hacer es usar las fórmulas de, sabiendo que la media es el sumatorio de xy de cada dato por su frecuencia absoluta dividido entre el número de datos totales, pues podemos hallar el producto, sumarlo y dividir entre el número de datos totales. Es muy sencillo. Voy a copiar de aquí la fórmula xy por ni y entonces multiplicamos 0,1 por 1. Arrastramos y hallamos la suma de esto. Como para hacer la media aritmética necesitamos dividir entre el número total de datos, el número total de datos coincide con la suma de las frecuencias absolutas, porque cada una de las frecuencias absolutas es cuántas veces aparece cada uno de los valores. Por tanto, en este caso, la media aritmética es igual a 70,3 dividido entre 60. Así que nos sale que es 1,17. ¿Vale? En caso de que lo que nos pidieran fuera la varianza en lugar de la media aritmética, o el coeficiente de asimetría o kurtosis, siempre vamos a tener que partir de la media aritmética, porque si os acordáis, se basaban en momentos con respecto a la media aritmética. Vamos a hacer el ejemplo con la varianza. Entonces, bueno, he copiado aquí la fórmula porque es un poco jaleillo de escribir. Aquí. Vale, entonces lo único que tenemos que hacer es... Claro, la varianza es la suma de todas las desviaciones de cada dato con respecto a la media al cuadrado por cuántas veces aparece ese dato, ¿vale? Dividido entre el número de observaciones totales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser para cada dato hacer ese cálculo, sumarlo y dividir entre 60. Daros cuenta que si tuviéramos todos los datos por separado, podríamos ir, no tendríamos que multiplicar por ni, simplemente haríamos cada dato menos la media aritmética al cuadrado, lo sumaríamos todos y dividiríamos entre n. Pero aquí lo tenemos agrupado. Como el 0,6 aparece 12 veces, la distancia de 0,6 a la media al cuadrado aparecerá 12 veces. ¿Vale? Y por eso multiplicamos por las frecuencias absolutas. Entonces, tenemos que poner igual, paréntesis, 0,1 menos la media aritmética. Como voy a arrastrar, le tengo que poner dólares para fijarla. Esto elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Arrastramos hasta abajo y hallamos la suma. Podría haber arrastrado, porque tengo aquí la fórmula hacia la derecha, pero era para que vierais que lo único que hacemos es sumar. Y ya tenemos la varianza, que será igual a esta suma entre 60. ¿Vale? O sea, realmente al tener los datos agrupados en frecuencias no podemos utilizar las fórmulas directamente de Excel,
pero Excel nos permite hacer estos cálculos muy rápidamente, con lo cual tampoco es tan problemático. Vale, sí que nos vamos a encontrar a veces que tendremos los datos agrupados en frecuencias porque hayamos conseguido los datos de una fuente secundaria, con lo cual no tengamos los datos brutos, sino que los tengamos así separados. Los tengamos ya agrupaditos en frecuencias. Vale, y esta es la forma de calcular la varianza cuando lo que tenemos es una distribución de frecuencias. Muchas gracias.